Bueno, Martín, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Jaime. Hasta Eh, luego. Nos vas a hablar de la verdad sobre la presencia nazi en Fuerteventura, la torre del control de Villa Winter en 1947. Toma ya, la presencia nazi en Canarias. Sí, bueno, yo voy a intentar, como pueda, pues pasar por varios sitios o varios conceptos que pueden demostrar de alguna manera que hubo una fuerte presencia en los años 40 de los nazis en nuestras islas, ¿no? Y cómo no, pues cómo no vamos a empezar por la famosa Casa Winter. Yo, si no les importa, voy a compartir un poquito la pantalla. Ahora se ve, sí. Vale, pues vamos a ver, situémonos en esta inhóspita costa de la península de Jandía, en Fuerteventura, una costa que la verdad que hasta el día de hoy pues está muy poco, con muy pocas construcciones, o sea, sigue siendo completamente desierta. Y en medio de esta planicie yo quería poner aquí un mapa de satélite para que ustedes vean, sobre todo el que no conozca, la isla de Fuerteventura, y cómo en la parte de abajo se destaca esta península que estoy rodeando aquí, que en su día hay una zona por aquí, por esta zona que se llama La Pared, que en su día se puso una valla aquí y no podían pasar los habitantes de Fuerteventura hacia esta parte de la isla, porque esta parte toda fue arrendada de alguna manera por los alemanes, vamos a decirlo de manera genérica. Si ya te dije, Jaime, si te andas por ahí todavía, que si me tienes que dar alguna corrección, que por favor no te cortes. En fin, como les iba diciendo, en esta zona de aquí, pues vemos que aquí está la isla, la zona de Cofete, y en esta playa de Cofete, en esta cosa que como ustedes pueden ver, apenas hay carreteras, ¿no? Son pistas de tierra que son pues muy inaccesibles y hasta incluso peligrosas hoy en día para llegar hasta esta zona de la isla. Es una zona que ahora mismo se transita por muchos turistas en busca de soledad en estas enormes e inhóspitas playas. Y en esta zona tan pues desértica se erige esta edificación que vemos aquí en esta foto trasera, como en medio de la nada pues está esta misteriosa casa ¿qué hace aquí? Pues podemos ir viendo cómo este señor Gustav Winter, o Gustavo, como lo llamaban los habitantes de Fuerteventura, pues fue un ingeniero que empezó, tenía muchísimas ambiciones, porque antes de llegar a Canarias él pasó por la península y hizo muchas obras de ingeniería en Valencia y por ahí, ¿no? Entonces él tenía muchas ideas y se le ocurrió, cuando llegó a las Canarias, pues industrializar la isla de Fuerteventura. Y tuvo muchas ideas, tuvo muchos proyectos, pero bueno, no sé si uno de ellos era pues vivir en esta casa, no sé por qué ambiciones tendría, ¿no? O sea, hay muchas leyendas que hablan por supuesto, de su vinculación con los nazis y de que desde esa torre que vemos aquí, pues hacían señales hacia los submarinos y que pues, con algunas lanchas pues les accedían con suministros o intercambiaban información, etcétera, ¿no? Es muy misterioso, ya les digo que esto está lleno de leyendas porque cuando uno investiga un poco pues los datos correctos, pues vemos que este hombre lo que era un ingeniero que tenía muchísimas ideas y que sí, que puede ser que haya tenido o que haya incluso alojado después de la guerra algunos oficiales de alto rango alemán en su ida de Alemania tras la guerra. Pues también hay muchísimas especulaciones al respecto, ¿no? Vázquez Figueroa, el escritor, en su libro Fuerteventura también nombra mucho este tema del misterio, porque él es uno de los visitantes de excepción que ha tenido esta casa, diciendo que en sus sótanos pues hay túneles que conectan con una posible base de submarinos. Yo esto lo he estado investigando un poquito a mi manera y he visto que debido a la escasa profundidad de las aguas
costeras, porque eso más o menos es un poco, pues, una leyenda, ¿no? Seguimos diciendo cositas de esta casa tan misteriosa. Pues, como decía ahora mismo Jaime, hay unos documentales estupendos que yo recomiendo que los busquen porque están fáciles de encontrar en internet. Uno en Discovery Channel y otro en el History Channel, el del cual pues participó Jaime Rubio como experto, que es. Y nada, pues esta es una de los misterios o de los baluartes que pueden definir pues que hubo presencia alemana en la Segunda Guerra Mundial y hubo presencia nazi, o que los nazis pues tuvieron pues una zona libre en las Islas Canarias gracias a que nuestro amigo Franco pues permitió, tras la guerra civil, debido a las connivencias políticas con Hitler y con la gente y con los países del eje, pues este tipo de libertades, ¿no? Y este tipo de permisos, como los duques de Santa Coloma, me parece, alquilaron toda la península de Jandía completa a este señor y pues pusieron esa pared y toda esa zona de la isla pues fue de dominio y al libre albedrío de estos alemanes, ¿no? Una cosa que hoy en día me parece increíble. En fin, pues aquí vemos una foto del interior de la casa también. Pues sé que hay muchísimas cosas que se pueden decir de esto, pero como esto es un pequeño reportaje y quiero pasar por más sitios o más conceptos que muestran las pruebas de los nazis en Canarias, pues yo creo que dándole esta pequeña pincelada a la casa Winter, para no meter mis camisas de 11 varas, yo creo que más o menos podemos dejar un ramalazo para que la gente sepa que aquí hay una casa en Fuerteventura que tiene una historia y una leyenda pues muy, muy misteriosa que está relacionada con los nazis. Si quieren podemos pasar a otro sitio, otro sitio en el que yo he visitado personalmente. Los que me conocen saben que tengo un canal en YouTube donde entre otras cosas me dedico a exploración urbana, y uno de los sitios que siempre he querido estar es en el búnker de la montaña del Púlpito, en el norte de Tenerife. Franco, voy a retroceder. Franco, como decía antes, tenía una relación pues cercana con el Tercer Reich, con Adolfito Hitler, y pues permitió o cedió en muchas cosas y ayudó de alguna manera o devolvió la ayuda que le fue prestada durante la guerra civil, sobre todo por la aviación alemana, pues devolvió ese favor. Y durante la campaña del principio de la guerra que tenían los alemanes en África, pues Franco se dio y mandó a construir unos búnkeres y unos túneles inmensos en el norte de Tenerife, en la zona de los rodeos. Aquí podemos ver una foto de la entrada que está cerrada a cal y canto del túnel, donde se iban a hacer unos depósitos de combustible y unos depósitos de municiones para poder surtir a la Luftwaffe y a los aviones de la Luftwaffe alemana en la campaña de África. Esto pues fue durísimo, hubo gente que se murió. Aquí estoy leyendo que 11 obreros que trabajaban murieron al desprenderse parte de la ladera de la montaña cuando construyeron este túnel. Entonces hubo muchísimo, casi todos los obreros que construyeron esto son prisioneros de la guerra civil, por supuesto del bando republicano, sindicalistas de la CNT, gente que estaba prisionera que los utilizaban para trabajos forzados, ¿no? Entonces nosotros visitamos este búnker. Aquí vemos una especie de vigas en el techo donde yo supongo que sería para almacenar algún tipo de bombas o algo que pudieran llevar los aviones. Y es muy curioso cómo al final la guerra siguió su curso y fue por unos derroteros en los que pues, los alemanes tuvieron que abandonar África, y estos túneles quedaron, me adelanto, estos túneles quedaron pues abandonados, y después de tanto esfuerzo y de estos 11 pobres desgraciados que perdieron su vida durante la construcción de estas instalaciones subterráneas, pues al final nunca llegaron a usarse. Pero aquí tenemos otra prueba evidente de la influencia de los nazis en los años 40 en Canarias.
Otro lugar del cual mi añorado balneario de Santa Cruz, ¿no? Donde yo pasé una feliz infancia allá por esos años 70, cuando estaba dando ya, por cierto, los últimos coletazos, porque fue cerrado justo en 1980. El balneario de Santa Cruz, que fue construido empezó su construcción en 1925, eran unas instalaciones muy populares para la gente de la clase popular en la ciudad de Santa Cruz en los años 30 y hasta el principio de la Guerra Civil. Luego, evidentemente, fue también otra instalación más que formaba parte de las infraestructuras del franquismo, del fascismo. ¿Y por qué nombro yo el balneario de Santa Cruz? Y me dirán algunos. Pues porque esta es otra de las visitas de exploración urbana que tengo grabadas en mi canal. Y claro, yo cuando voy a ver un sitio abandonado, cuando voy a grabarlo, me gusta pues investigar su historia, investigar un poco y tal. Llegó a mis manos un libro sobre el balneario, en el cual una de sus páginas se puede ver, miren, aquí pueden ver ahora mismo cómo están las instalaciones a día de hoy. Es una verdadera pena, a mí se me cae el alma cuando veo esto así, con toda la historia y todos los buenos recuerdos que tienes para la gente de Santa Cruz, para los chicharreros. Pues como les decía, en esta piscina que se ve, esta es una foto de finales, de mediados de los 30, justo antes del principio de la Guerra Civil, y en esta piscina, en los años 40, se desarrollaron una serie de campeonatos de natación femenino entre países, internacional, entre países del eje. Aquí vemos una foto que tuve que sacar del libro, porque la verdad es que estas fotos no las encuentro por internet ni por ningún otro sitio. Tuve que sacarle una foto al libro para poder mostrárselas. Y vemos como grupos femeninos de natación nazis y fascistas italianos posan con sus banderas en el balneario en un torneo de natación en 1940. Entonces vemos también como el fascismo o los países del eje pues también participaban junto con los grupos falangistas femeninos españoles en este tipo de campeonatos, y entonces aquí se demuestra claramente que había un contacto, ¿no? Que había una conexión muy cercana entre España, Alemania e Italia en estos años convulsos de la guerra mundial, ¿no? Pues este es otro de los rastros que han dejado el nazismo en las Islas Canarias, ¿no? Pues si quieren, siempre me gusta ir rápido porque no quiero tampoco tardar mucho, ¿no? Entonces me gusta ir pasando por sitios. Pueden interrumpir cuando quieran, por favor, si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, siempre lo digo. Podemos, si quieren, seguimos a otro sitio. Y aquí vemos el castillo de Paso Alto, en Santa Cruz, otro sitio también emblemático, donde en la parte trasera, en lo alto de la montaña, existe un búnker. Aquí vemos las instalaciones militares de Paso Alto, que están pues, construidas alrededor del castillo de Paso Alto, y dan directamente pues, al muelle de Santa Cruz, ¿no? Estas instalaciones dan directamente a una zona de muchísima profundidad. Aquí dentro del muelle, pues en las aguas internas del muelle hay unos 40 metros de profundidad, que es profundidad más que suficiente para que cualquier submarino o cualquier cosa de estas, de la que ahora vamos a hablar un poco, pues pueda, o sea, que esto sí es más factible que lo de la casa Winter que hablábamos en un principio, ¿verdad? Pues como les decía, aquí en Paso Alto, enfrente, había una montaña grande donde hay un búnker, ¿no? En ese búnker, que también está visitado en mi canal y está grabado como una exploración urbana más. De hecho, le tengo especial cariño a este búnker, porque gracias a este búnker y a una psicofonía que se me grabó en esa visita, pues conocí a Clave 7 y a partir de ahí pues inicié una relación con esta gente que hoy día considero pues mi familia, ¿no? Son mis amigos, son gente con la que tengo una coordinación de frecuencias con respecto a las cosas que nos gustan pues muy, muy fuerte, ¿no? Entonces le tengo gran cariño a este búnker de Paso Alto, en el cual pues, se dice que habían unos pasillos internos que conectaban la montaña con una base submarina que estaba escondida en estas instalaciones del castillo de Paso Alto.
Esto, pues mira, no hay pruebas fehacientes o yo no las he conseguido. No sé si Jaime a lo mejor podrá aportar algo sobre esto, pero sí es verdad que me parece muchísimo más factible que en las aguas profundas internas del muelle de Santa Cruz, en esta zona de Paso Alto, que siempre ha sido de dominio militar hasta el día de hoy, y conectado con este búnker que está en lo alto de la montaña, pues puede que haya algún tipo de conexión, ¿no? Y puede que sea verdad de alguna manera, o eso me gustaría a mí creer, ¿no? En fin, otro... ¿Alguien dice algo? ¿Alguien está diciendo algo? Perdón, voy a dejar de compartir un momento. Creo que es Jaime, pero se cuela mucho sonido del entorno. Bueno, maestro Jaime, ¿qué le parece hasta el momento la exposición? El micrófono. Ponerlo. Sí. Baja un poco, Mencho, Es un poquito especial. Ahora, ¿me oye? Sí, te oigo. Vale. Sí, hay dos cositas ahí que interesantísimas. En lo de, empezando por Villa Winter, resulta que el señor Winter nunca vivió en esa casa. Porque nunca vivió en la casa. Tenía otra casita, un chalecito, y todavía lo tiene, en Morrojal. ¿Puedes bajar un poco la tele? Porque está la tele puesta. Mencho, quita la voz. Claro que sí. Porque lo que demuestra que la casa no estaba hecha para vivir, sino con otra función completamente distinta. La torre que tú nombraste, que yo la he visitado por dentro, la parte de arriba termina en un hueco hasta la punta de arriba, que está clarísima. Yo fui con un miembro de la Marina Americana, con el canal Historia, y dice: Jaime, esto está claro que era un faro, porque no sirve para otra cosa, era circular por dentro, de manera que el faro lo pone y va girando. Y había que subir con una escalera de mano, no había un acceso normal hacia la parte de arriba de la torre. No, por dentro hay una escalera normal hasta que empieza el faro. De ahí arriba no se puede subir ni hacer nada, sino está metido el faro y giraba eléctricamente, porque los tíos, allí no había electricidad en el cofete, hasta hace poco además. Los tipos tenían motores de gasoil de submarino precisamente, y con eso daban electricidad a la casa. Y el agua corriente, tú fíjate qué cosa tan curiosa hicieron esta gente. Se fueron a la punta de arriba de la montaña, allí hicieron una cata para hacer un pozo, para sacar agua, y desde arriba lanzaron una tubería hasta la casa. Imagínate la velocidad que entraba el agua. Claro, la presión que cogía con la gravedad. Sí. Y después el termo de agua que yo vi en aquellos baños era gigantesco, como para bañarse allí 20 personas, ¿no? De hecho, en las habitaciones que hay en el fondo de la casa pueden alojarse entre 20 y 30 personas. O sea que una cosa curiosa. Después, lo que tú dices de Santa Cruz, es cierto que los submarinos alemanes atracaban tanto en Santa Cruz como en Las Palmas de Gran Canaria, en los puertos, porque Franco se los permitía. De hecho, en Gran Canaria ocurrió un caso que fue que un submarino alemán había atacado un barco de unos armadores de Agaete. Entonces, en represalia, los armadores, eran los armas, le dijeron a los ingleses: oye, hay que hacer algo con estos cabrones. Dice los ingleses: no te preocupes, mandamos un submarino cuando entra el Corrientes, que era un barco alemán con un nombre falso, porque era en realidad un nombre alemán, que era el que suministraba provisiones a los submarinos en alta mar. También estaban los barcos de Transmediterránea, hacían lo mismo. Bueno, pues una noche lo bombardearon en la bahía del Puerto de la Luz a las 4 de la mañana. El bombazo se oyó en toda la ciudad. Mi madre me contaba que se levantó todo el mundo de la cama de la fuerza que tuvo aquello y hundieron ese barco allí, ¿no? O sea que
ellos podían estar perfectamente, tanto en el puerto de Santa Cruz, y la profundidad del puerto es una maravilla para todo eso, ¿verdad? Claro. Porque es una cosa fantástica. Y los túneles, efectivamente, había túneles en Tenerife y túneles, como tú sabes, aquí en Gran Canaria. En Gran Canaria, pero multitud, claro, túneles gigantescos. Porque aquí tienen casi 8 kilómetros. Sí. Toda una montaña entera girando alrededor. Yo me lo recorrí por dentro, lo que no dejan ver, porque ahí la mayor parte no se puede entrar. Sí, aquí hemos entrado, no sé si Martín te lo dirá, en dos. En dos hemos entrado. Bueno, yo cuando yo abrí mi canal de exploración urbana, Jaime, tengo que reconocerlo, era más aventurero. Y conseguí meterme en unos polvorines que hay en el Valle Tavares. Sí. Que son unos polvorines enormes en los cuales conseguí documentar que hubo una gran explosión también en los años 40, donde 24 personas quedaron sepultadas. Y después construyeron los otro polvorín al lado, ¿no? Ya una vez fue el derrumbe. Y nos metimos por ahí, son enormes, pero enormes. Sí, enormes, sí. Muchísimo tiempo ahí caminando. Estos alemanes construían a lo bestia, ¿sabes? Una cosa gigantesca. Una cosa que dijiste antes, que murieron varios trabajadores que los sacaban de los campos de prisioneros aquí en Canarias. Sí. A mí me preguntaron los americanos, los de la CIA, que eran los que dirigían el programa ese que hicimos, que quién construyó el túnel de aquí de Gran Canaria con lo gigantesco que es y el trabajo que ello supuso. Yo le dije, mira, no tenemos ni idea. Aquí los archivos españoles eso lo tienen silenciado total. Y me dice uno de ellos, pues infórmate porque seguramente lo hicieron con mano de obra esclava. Bueno, a lo que tú te refieres. Hace varias semanas, casualmente, también investigué y expuse porque encontré un viejo o las ruinas de un campo de concentración aquí en Vilaflor, el campo de la Vica. Y entonces encontré el batallón 91 de trabajo forzado, que fueron cientos de personas que vinieron mayormente de la costa cantábrica, sobre todo de Asturias, que era lo que más reprimió Franco. Asturias, Galicia, Cantabria, toda esa zona, pues casi todos eran de allí. Los trajeron hacinados en tren hasta Cádiz, en donde murieron un montón por el camino, y después metieron en barcos. Muchos acabaron en Fuerteventura y en Gran Canaria, pero muchos también terminaron aquí en Tenerife y fueron pues los que trabajaron en esas obras. Sí, sobre todo construyendo las carreteras del sur, que eran unas carreteras faraónicas donde había que sortear decenas de barrancos y todos los días se moría alguien, ¿no? Claro. Bueno, pues estuvimos en esa zona y estuvimos hablando de este tema e investigando la prisión de Faifes que había aquí en la Rambla, donde casualmente mi abuelo estuvo preso durante 5 años y pues a las pocas semanas de morir por tuberculosis lo soltaron y murió en casa con mi abuela y tal. Entonces a partir de ahí empieza uno a tirar del hilo y aparecieron un montón de cosas, un montón de fotos y fue una investigación apasionante, la verdad. Sí. Lo que pasa es que eso de la mano de obra esclava no interesa sacarlo, ¿sabes? A este país. De hecho, cuando hablé de esto, tuve algunos comentarios de gente que no le gustó. Claro. Y eso que yo intenté ser, y Nandi lo sabe, que es el director del programa, lo más aséptico posible en cuanto a la política, y sino ceñirme nada más que a los datos históricos y no meterme en ningún fregado de tendencioso para ningún lado, ¿no? Sí. Y aún así, pues me llegaron algunos varicazos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que es un tema bastante fastidiado. Sí. Yo lo sé porque, mira, una vez en una investigación que hizo el gobierno argentino sobre dónde fue a parar el oro nazi que había en España. Y entonces los argentinos fueron al Ministerio de Asuntos Exteriores y a otros ministerios a recabar información. No le dejaron ver absolutamente nada. Y ellos insistieron, dice, bueno, pueden ver estos archivos, pero nada de copiar ni fotocopiar, ni hacer fotos, ni nada. Y así todos los tíos consiguieron distraer al funcionario y le hicieron unas copias de los temas, ¿no?
Pero vamos, que en este país eso no se puede tocar ni siquiera hoy. O sea, por encima sí, pero... Es algo que está enconado y que no lo conseguimos superar de ninguna manera. Las cosas que pasan en este país no pasarían en ningún otro país de Europa. No. Esto está clarísimo. Aquí no, porque aquí no tenemos tradición de autocrítica, ¿sabes? Por ejemplo, los norteamericanos la autocrítica la tienen al día. Ellos hablan de su época de esclavitud, de las barbaridades que han hecho, en Inglaterra lo mismo. Pero aquí nos falta ese detalle que se aprenderá con el tiempo, supongo. Pero de momento ese ejercicio no lo tenemos. Algunos dicen que no hubo transición, sino que la transición fue un paripé y que eso todavía está ahí sin superarse. No sé qué pensar. No, en eso, bueno, no es un paripé, pero que cuesta años y años, ¿sabes? Llegar a la madurez democrática, ¿no? Como es normal. Claro. En eso estamos. Bueno, pues ha estado muy bien, Martín. Muchas gracias, don Jaime. Yo quería, aunque no tenga que ver con los nazis, sí tiene que ver con los alemanes, y es una cosa histórica muy curiosa, y la dejé para el final. Voy a volver a compartir, si no les importa, la pantalla, porque les quiero hablar de la Casa Amarilla del Puerto de la Cruz. Sí, yo la conozco también. Que tiene una historia, porque la verdad es que es una pena, porque... en términos, o sea, son pioneros en este tema, ¿no? Yo creo que fue el primer laboratorio donde se estudió con primates en favor de la ciencia del mundo, ¿no? Esta es una antigua casa de 2 pisos que está situada en el Puerto de la Cruz y que fue sede, aquí pone, del Centro de Estudios Primatológicos, el primer centro de estudios primatológicos de la historia. Sí. Al haber acogido entre 1913 y 1918 la estación de antropoides de Tenerife, promovida por la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín y dirigida principalmente por el célebre psicólogo alemán Wolfram Kohler. Entonces, claro, esto ahora mismo la verdad es que es una pena cómo no cuidamos estas, porque esto debería ser una joya. Esto hoy en día debería ser un museo, creo yo. Aquí vemos unas fotos antiguas de esto las he obtenido como fotos reales de las instalaciones, donde esos monos le llamaban los machangos. Los machangos, la casa de los machangos, muy correcto, Jaime. En el Puerto de la Cruz, por la gente de la zona, siempre fue conocida como la casa de los machangos. Es muy curioso este nombre. Lo que pasa es que los ingleses creían que era una tapadera para espiar a los barcos submarinos alemanes que pasaban por ahí. También. Lo que pasa de hecho, el cónsul inglés fue varias veces a protestar. Fíjate. Lo que pasa es que, vamos a ver, si cualquier otro país del mundo albergara el primer centro de estudios primatológicos de la historia de la humanidad, esto sería un museo, no sería claro. como son ahora. Sí. Pues, miren el estado lamentable en el que está la casa. Dios de mi vida. Hombre, el Ayuntamiento de Santa Cruz podía meterse en eso, digo yo. Si no el Ayuntamiento del Cabildo, si no el Gobierno de Canarias, o incluso el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que es donde está situado. El Puerto de la Cruz, exactamente. Y sería un atractivo más para el puerto. Exactamente, con los guías. Seguro que vendrían muchos turistas a ver este tema y a saber de este tema. Claro, y científicos y todo, sí. Pues, como les decía, no tenía que ver mucho con los nazis porque fue anterior. Sí. Entre el año 13 y 18, aunque después tú comentaste algo que después, posteriormente, también tenía sospechas, ¿no, Jaime? ¿Nos puedes decir algo de ese tema? Te oí comentar hace un momento algo al respecto. ¿Sospechas de qué? De que tuvo que ver algo con los nazis, con la época... No, con los nazis no. Con el espionaje de la Primera Guerra Mundial. Ah, claro. De todas formas, a ti te ha pasado lo mismo con una chica alemana que me llamó cuando yo publiqué ese artículo y me amenazó. Porque era descendiente del señor Keller. Que dice porque ¿por qué la ponía yo en un libro sobre los nazis? Que tú tenías razón, no tenías que haberlo puesto. Pero bueno.
Incluso me citó en un sitio de Aruca con unos amigos y otro amigo me avisó, dice, ni se te ocurra ahí, porque son unos bestias del carajo. Pero bueno, son cosas curiosas que pasan. Pues a raíz de los estudios de este señor, que yo digo Kohler y tú me dices Keller, seguramente... Keller, la pronunciación. Sí. La pronunciación, pues él después escribió su gran obra, ¿no? Que fue La inteligencia de los chimpancés, que se llamó, que tuvo una gran influencia en la psicología, en la filosofía, en la antropología y en la primatología del siglo XX. Y terminó de profesor en una universidad norteamericana. Pues fíjate, que es lo curioso del caso. En esta casita amarilla. Y nadie se acuerda, no sé, me da mucha pena, Hay que reivindicarla y hacer una campaña. Tenemos que ir de manifestación para allá. No, sí, hombre, se puede hacer de muchas formas. Sí, claro. Ya. Pues seguro que hay muchísimas más cosas, pero yo creo que con este pequeño viaje general por ha estado muy bien. Sí. Yo creo que la gente se puede dar cuenta de la importancia y de la presencia tan enorme que hubo de los alemanes durante esos años convulsos. Sí, hay un dato que a lo mejor te interesa. Por supuesto. Resulta que no sé si sabían ustedes que ingleses y americanos tenían una patrulla aérea que iba todos los días sobre Jandía a vigilar qué estaba pasando allí. En 2 ocasiones fueron atacados, una vez por aviones italianos y otra por aviones alemanes con base en el aeropuerto de Gand, en la base aérea de Gand. Pero el otro día salió desclasificado del Foreign Office un informe sobre los aviones alemanes e italianos que habían en Gand en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes cuánto había? 150 aviones, la mayoría alemanes. Y los pilotos, yo tengo un informe aquí de un cónsul norteamericano porque atacaron a unos aviones americanos y le protestaron a España. Digo, oiga, como dicen ustedes, son neutrales y tienen ahí los aviones alemanes e italianos. Cada vez que pasamos por aquí se ponen a disparar. O sea, que Franco todos la conocemos. Muy interesante. Sí. ¿Es cierto que hubo en la península de Jandía un aeródromo? Sí, he estado yo en el aeródromo. Además, lo hicimos para Televisión Canaria hace un montón de años. Sí, además el aeródromo lo puedes sacar por Google Earth perfectamente. Pone Winter Airfield, creo que lo pone así en inglés. Y está marcado en Google Earth. Sí. Y además se ve la pista clarita. Porque aquellos le hicieron un conglomerado que todavía funciona. De hecho, cuando la OTAN hace maniobras en Fuerteventura, utilizan ese aeródromo para aterrizar y despegar los cazas que despegan en 2 metros, ¿no? Todavía lo están utilizando. O sea que sí existe. Además, cerquita de la casa, a medio kilómetro de la casa, está todavía ahí. Además, también te puedo decir que los Winter llegaron a usarlo cuando nació uno de los hijos, porque la señora se puso muy mal, y entonces allí mandaron un avión militar de aquí desde Gran Canaria a buscar a la señora para que diera luz en Las Palmas. Lo digo porque la familia me lo ha contado. Pues Martín, ya tienes datos para poder seguir tirando del hilo. A mí esto me encanta. Yo podría estar allí haciéndole preguntas aquí a don Jaime. Otro día hablamos. Otro día hablamos con más calma, sí. Martín, muchísimas gracias por este tema. Jaime, por ayudar a Martín en algunas cosas, porque la verdad es que lo hizo fantástico. El trabajo que ha hecho él está muy bien, porque yo no conocía esas ubicaciones que se sacó de Tenerife, ¿no? Hombre, pues como somos de aquí, y ya te digo, vuelvo a repetir, claro. La afición que tengo a meterme en sitios abandonados y saber de su historia, saber el antes, el después, el por qué se abandonó, buscar fotos antiguas de cómo estaba en su estado original, después ver el abandono grabado y esos contrastes, es la noción de lo que es la exploración urbana, ¿no? Moderna. Pues gracias a eso me ha llevado a interesarme por la historia
intentar quitarle el polvo a todas estas cosas que forman parte de lo nuestro, ¿no? Mira, a mí me llamó la atención un poco lo de Paso Alto, porque mi padre fue coronel jefe del regimiento de San Carlos en Santa Cruz cuando estudiaba en La Laguna. Y él fue el que inauguró el nuevo Paso Alto que tienen ahora. Y fue el primer presidente de Paso Alto. Es más, ese año se casó mi hermana en Paso Alto. Lo celebraron, se celebró allí la fiesta. Sí. Y tú me dices que hay un Paso Alto antiguo. Sí, hay un castillo de Paso Alto, que es donde estaban los cañones. Pero se conserva eso. Bueno, que se conserva en vestigio. Antes era un acceso más público, ahora ya se lo han cogido más bien para ellos, ¿no? No sé si tengo alguna foto aquí que puedo... No, tú pusiste una antes, sí, se veía una parte. Pues eso fue un castillo que desde los 1600 está construido ahí. Y formó parte activa en la defensa contra los ingleses. Sí. Ahí donde estaban los cañones, el famoso cañón Tigre que estaba ahí a Nelson. Eso el castillo de Paso Alto. Pues justo enfrente, cruzando la carretera, ya metido en el barrio de la Alegría, hay una montaña enorme. Sí. En cuya cima hay un búnker, hay unas instalaciones subterráneas que yo visité, eran las que antes comenté, y hay una zona que está como que la derrumbaron, ¿no? Como que le metieron ahí un barreno o algo y la derrumbaron, y ahí es donde se supone que estaban los pasadizos que conectaban con la parte de abajo, ¿no? Y ahí es donde está toda esa leyenda y tal, que es muy padre. En los túneles estos que tenemos aquí en Las Palmas, solo puedes entrar, como te digo yo, menos de 1 kilómetro. El resto está derrumbado porque la gente de la época se hicieron explosiones en los años 50 y no se puede entrar. Esta sabe lo que hay allí dentro. Pero bueno, pero el trozo que está visitable se ve claramente, y porque fuimos con este chico de la Marina Americana que venía con nosotros, se ve claramente las grúas para los torpedos de los submarinos, para trasladarlos. Después hay mapas de los ingenieros que lo hicieron. Los torpedos los suben a una especie de muelle que tienen allí. Ahí van los camiones. Los camiones se ponían ya preparados allí y los montaban para llevarlos al puerto. O sea que... Pues más o menos es parecido a las fotos que mostré antes del túnel del Púlpito. Exactamente. También habían unas enormes vigas en el techo donde yo supongo que almacenaban no torpedos, pero sí bombas para los aviones, ¿no? Claro, son grúas horizontales. Exactamente. Chicos, es un tema muy interesante, pero tengo que pasar a otro tema. Lo siento, muchísimas gracias a los dos. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos, Martín, un trabajo excelente. Bueno. Te doy la enhorabuena. Jaime, muchísimas gracias.